Bueno, en principio agradecerles a ustedes la invitación. Es un gusto estar aquí en México nuevamente, compartiendo con tantos amigos, compañeros, compañeras que uno tiene y que a lo largo de tantos años de militancia política ha podido hacer en este país tan hermoso, tan rico, tan contradictorio y tan atractivo para nosotros los latinoamericanos, donde llegamos a México, que es un poco llegar a nuestra casa, porque nuestra casa, cuando lo decimos, significó que en su momento, en el momento más crítico que tuvo Latinoamérica en la década del 70, cuando las dictaduras gobernaban en la mayoría de nuestros países, aquí en México el pueblo mexicano recibió a miles de compatriotas de toda la América, argentinos, uruguayos, colombianos, peruanos, chilenos, que fueron recibidos sin ningún tipo de discriminación y que esta sociedad, este país, los acogió y les permitió seguir con vida, que era lo más importante. Esa vida que permitió en muchos casos poder construir sueños de futuro, sueños que tenían que ver con la militancia que tenían estos compañeros y que en el devenir se han ido concretando en muchísimos lugares. Así que cuando vos me decías la presentación, bueno, uno lo que ha hecho toda su vida es militar en política. Yo empecé a militar en política cuando era muy joven, tenía 15, 16 años en la escuela secundaria, donde uno se interesaba por los problemas, por qué existían diferencias, por qué había compañeros que tenían para esto y otros no tenían para esto, las desigualdades, las inequidades que generan los distintos procesos políticos en nuestros países, y eso me fue motivando a incorporarme a militar en distintas agrupaciones estudiantiles, cosa que empecé en esa época y continué toda mi vida en la universidad, y después ya he recibido, también continué militando, ocupando distintos cargos legislativos, en el Ejecutivo, y bueno, toda la vida ha sido esto. Lo que ha sido un accidente en mi vida es haber sido médico, que es la única que lo sigue recordando es mi mamá. Cada 3 de diciembre, cuando en la Argentina se conmemora el Día del Médico, ella lo llama a su hijo todavía para felicitarlo, aunque ya hace muchísimos años que la política me alejó de esa profesión. A veces nosotros creemos que los triunfos son permanentes y las derrotas son permanentes. Ni una cosa ni la otra. Los triunfos no son permanentes. Hay momentos de crecimiento en donde las expresiones políticas de izquierda, progresista, en el caso de la Argentina, que es lo nacional y popular, que tiene una impronta muy fuerte en nuestro país, el peronismo tiene una tradición y una presencia que fue el motor que dinamizó nuestra sociedad, que es la que permitió la educación libre, pública y gratuita en todos los niveles de nuestro país, en donde el hijo de un obrero que vive en un barrio periférico puede hacer que su hijo termine recibiéndose en una carrera ascendente socialmente y totalmente libre y gratuita. Estas fueron conquistas que a lo largo de los distintos gobiernos, pongo esto como ejemplo, ¿no? Otro podría ser la salud pública, que nosotros tenemos garantizada la atención pública a todos nuestros habitantes de manera gratuita y sin ningún tipo de discriminación. Fueron logros, fueron conquistas de ese proceso político que más allá de que hubo intentos cuando venía la bajante, algunos gobiernos militares o de derecha querían volver atrás, la sociedad argentina, el pueblo movilizado, logró que esto no pudiera retrotraerse para generar educación de élite, en donde solamente los hijos de aquellos que tienen dinero pueden ir a estudiar a una universidad, o solamente aquellos que tienen plata pueden curarse el mal que tienen. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con cosas que nosotros hemos incorporado. Y cuando digo nosotros, el nosotros incluye a todo el espectro político de izquierda, popular, progresista, que es la organización. Ningún proceso político puede profundizarse si no hay una organización política que la sostenga. El caso nuestro es
un instrumento electoral que es el Partido Justicialista, el Frente de Todo, el Partido Comunista, las distintas vertientes ideológicas son el instrumento que nosotros utilizamos electoralmente. Pero la construcción social y política es el movimiento, que es el espacio donde se articulan las distintas experiencias gremiales, sociales, culturales, las distintas áreas e intereses que tiene nuestra comunidad, encuentran en ese espacio la posibilidad de expresarse, de organizarse y de continuar trabajando en lograr los objetivos que cada sector se proponga. Y esto se debe fundamentalmente a la organización. La organización puede ser mejor o peor, pero si no hay organización es imposible que un pueblo pueda avanzar. Porque un pueblo que no está organizado, que trabaja parcialmente, que está desunido, que no tiene un concepto claro de la unidad en la diversidad, porque la unidad se debe lograr no con lo que pensamos igual. Con lo que pensamos igual va de suyo que nos vamos a juntar. El tema es cuando tenemos la capacidad de comprender, entender e interpretar al que piensa distinto a nosotros. Y en donde lo que intentamos en ese instante no es ver en qué no estamos de acuerdo. Porque en qué no estamos de acuerdo, seguramente vamos a encontrar un montón de cosas. Lo importante es, con aquel que piensa distinto, construir la unidad en base a las cosas en las cuales estamos de acuerdo y estamos dispuestos a caminar juntos. Y en esto nosotros hemos tenido esta experiencia y lo más reciente, yo te podría resumir para no hacerla muy larga y no aburrir, los últimos 20 años de historia en la Argentina tienen que ver con la crisis del 2001, donde explota el proyecto neoliberal, aquel proyecto que quería hacer creer que todos los argentinos eran rubios de ojos celestes y que podían viajar a Estados Unidos y gastar lo que quisieran, que estalló, y estalló con una gran crisis que mostró la cruda realidad de lo que es el proyecto neoliberal: marginación, pobreza, exclusión social, desocupación, desinversión en la escuela pública, en el sistema sanitario, falta de construcción de viviendas. No fue capaz de generar una idea de futuro, una idea de esperanza. Eso estalla en el 2001, allí luego de una semana atroz, donde en 15 días tuvimos 5 presidentes en 15 días. Cuando uno lo dice y lo cuenta en otros lugares, la gente abre los ojos. Pero bueno, fue así. Tuvimos en 15 días 5 presidentes, asumía uno y a los 3 días se iba porque no tenía el apoyo de tal sector y 5, para resumirlo. Y a partir de allí empezó un proceso en donde legislativamente se estableció una continuidad, se convocaron elecciones y de esas elecciones apareció una referencia distinta a la tradicional, a la que nadie esperaba, un gobernador de una provincia muy chica de nuestra Argentina. Vos pensás que la Argentina, en términos de extensión, tiene casi 11.000 kilómetros de largo y en la parte más ancha 2.000 kilómetros. Es el octavo territorio a nivel mundial. Y este era un gobernador de una provincia de 200.000 habitantes, lo que podría ser aquí un barrio en la Ciudad de México. Bueno, este gobernador ignoto que se llamaba Néstor Kirchner gana de manera sorpresiva e inesperada para todos los pronosticadores y encuestadores, que viste cómo son, siempre te dicen a quién hay que votar, que este es más malo que el otro, tratando de influenciar, de guiar a que la gente opte por un candidato que en definitiva se lo visten de tal manera que ese candidato que va a ir en contra de los intereses que tiene ese votante, el votante engañado por esa propaganda lo termina votando. Pero acá pasó que la gente no se dejó engañar, Néstor Kirchner asumió la presidencia y empezó a recuperar un país que estaba prácticamente al borde de la disolución. Se recuperaron, todos los estándares, niveles de educación, salud, trabajo, ingreso salarial. La Argentina volvió a renacer. Volvió a plantearse que era parte de este continente, que éramos latinoamericanos como todo el resto, que no éramos rubios y ojos celestes, sino que éramos parte de América Latina y el Caribe. Se impulsaron procesos de integración regional, como fue el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, todas instancias que avanzaban en construir
lo que soñaron nuestros viejos libertadores, que era la patria grande. Una patria unida por un idioma en común, por una historia en común, por una dominación en común y por males en comunes también. Porque los gobiernos pueden llamarse Pérez en la Argentina, García en México, pero las políticas que aplican eran de manera similar en todos estos países. Bueno, recuperamos la Argentina y después en esos 12 años de gobierno, como todo, uno hace cosas bien y cosas mal. Las cosas buenas podemos estar y hacer 3 programas para contarle, pero acá, para aprender, tenemos que saber lo que hicimos mal para no volver a repetirlo. Entonces, ¿qué fueron las cosas que nosotros en su momento no hicimos bien para que la derecha volviera al gobierno, para que ganara? Y te lo puedo resumir de una manera, mira, muy chiquita, muy sencilla. Nos peleamos, nos dividimos, nos desunimos. Cada uno se creía más importante que el otro. Aparecían candidatos por todos lados. Y la gente empezó a ver que eso no era lo que buscaba, que quería un país ordenado, que tuviera una política distributiva, que el que trabajaba con su trabajo pudiera vivir dignamente. Y entonces la derecha, que siempre trabaja y cabalga sobre estas cuestiones, empezó a construir un imaginario, empezó a decir, bueno, ven lo que son estos, se pelean entre ellos, hay candidatos por todos lados, no se pueden juntar a resolver absolutamente nada, se pelean en el Congreso, se pelean en el partido, y acá estamos nosotros, decían, que somos rubios, de ojos celestes, prolijos, que tenemos plata y que como tenemos plata no vamos a robar. Eso era lo que decían, con un aparato mediático que genera y construye sentido común en nuestras sociedades, que sucede acá en México, sucede en la Argentina, sucede en Perú, en todos. Hay un dispositivo mediático que genera y construye un sentido común y termina convenciendo a la gente que tiene que adoptar y votar y acompañar cosas que no van a defender sus intereses. Básicamente eso es lo que terminó pasando y Mauricio Macri ganó en esa elección. ¿Y cuál fue la enseñanza para los argentinos de esos 4 años de gobierno de Mauricio Macri? Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, la desinversión en la escuela pública, la persecución política e ideológica, el encarcelamiento de dirigentes populares, el lawfare, ¿no? La persecución judicial a través de una justicia totalmente complaciente y parte de ese sistema político. Parte de ese sistema político que cuando nosotros fuimos gobierno no tuvimos la capacidad de poder modificarla o abundar en las reformas necesarias para generar un poder judicial democrático, independiente y justo. Porque nadie pide privilegios. Lo que le reclamamos a la justicia es eso, su esencia y su razón de ser, que ante un conflicto, ese conflicto se dirima de manera justa. Cosa que estos jueces y la justicia que tiene la Argentina, en su gran mayoría, responden a intereses que no tienen que ver con las mayorías. Y empezó la persecución judicial, las acusaciones sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el encarcelamiento de dirigentes sociales, como es el caso de Milagros Salas, que todavía está presa injustamente detenida con un arresto domiciliario, pero tiene ya casi 5 años y medio, 6 años de estar detenida. Entonces, estas cosas fueron posibles por el lawfare judicial, la complicidad del Poder Judicial, que no es independiente, es parte de esa propuesta y de ese proyecto político. Y entonces, bueno, la propia realidad empezó a golpear a los dirigentes que en ese momento estábamos en la oposición. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a esta circunstancia? ¿Por qué la sociedad argentina está padeciendo estos 4 años de gobierno de Macri, que encima dejaron una herencia atroz, que es un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares que debe la Argentina, de los cuales nunca entró un solo peso y los argentinos no vimos absolutamente nada de ese dinero, porque ese dinero se utilizó para la fuga de capitales,
para saldar una situación generada desde el propio gobierno macrista, que fue la emisión de bonos para evitar la devaluación de la moneda, para conseguir crédito, para afrontar los gastos del presupuesto. Digamos, a ver, si uno frena la industria, no exporta, se queda sin recursos, pero tiene que seguir sosteniendo el funcionamiento de un Estado, de algún lado tiene que obtener recursos. ¿Qué hicieron? Emitieron bonos. Esos bonos después había que canjearlos por el dinero en efectivo, ingresaban los dólares, compraban los bonos, ponían en plazo fijo en pesos argentinos, que daban un interés monstruoso, los sacaban y ese dinero no tenía ningún impedimento, aumentado por los intereses, en volver a sacarlos del país. Resumida cuenta, los argentinos hoy debemos 45.000 millones de dólares, terminamos la negociación con el Fondo Monetario en estos días y estamos en un proceso de recuperación de la economía. Pero bueno, esto es lo que logramos después de interrogarnos por qué había ganado Macri. Y cuando había ganado Macri, por qué ganó, empezamos a darnos cuenta que si estábamos peleados con el sector gremial, si con los maestros no andábamos bien, con el sector público más o menos, entre la corriente A con la corriente B no se hablaba, la corriente C que pensaba distinto. Entonces establecimos esto que te mencionaba al principio de la nota. ¿Cómo resolvemos este intríngulis? Y hay que empezar a hablar, hay que empezar a conversar, hay que empezar a dejar de mirar al otro como el enemigo. Es un compañero con el cual tenemos miradas distintas, porque seguramente esa cabeza vos la estás viendo de una manera y yo desde mi punto de vista la veo de otra manera, pero sigue siendo una cabeza. Y tenemos que encontrar la manera de que quede bien sobre la mesa que está acá. Y entonces tenemos que empezar a conversar, a entendernos y a encontrar las miradas conjuntas para poder salir de ese pozo. Y nos volvimos a juntar y nos volvimos a mirar como compañeros, dejamos de vernos como enemigos, como adversarios y construimos un espacio de unidad donde convocamos no solo a los que pensábamos como pensábamos y que éramos del mismo espacio político, sino convocamos a los que pensaban distinto, pero que eran necesarios para construir esa fuerza de mayoría para ganarle a la derecha en la Argentina. Y entonces construimos el Frente de Todos. Y el Frente de Todos es el que permitió recuperar el gobierno en el 2019. Y en este momento y en esta etapa estamos en esto. Más allá de las diferencias, tratando de consolidar, resguardar y cuidar este proceso de unidad, que siempre es difícil, porque cuando los sectores de izquierda, progresistas, nos juntamos, la derecha tiene bien en claro, si hay algo que ellos tienen bien en claro, es eso. Hay que romper, hay que desunir, porque esa es la única manera de que ellos puedan estar al frente de los estados y de los gobiernos en nuestros países. Lo que sucedió en Latinoamérica en los inicios del siglo XXI es un momento único y irrepetible en la historia de este continente. Es la misma historia de cuando fue la primera independencia de nuestros pueblos. Esa conjunción de esos líderes que surgían de las colonias, en el caso del sur, Simón Bolívar, San Martín en la Argentina, Artigas en el Uruguay, bueno, no quiero olvidarme de ninguno, pero ese momento primigenio de la primera independencia se repite en el inicio del siglo XXI y son únicos e irrepetibles. Parece hasta sacado de un cuento. Pero ese momento mágico que comienza en el 98 cuando Hugo Chávez gana la presidencia en Venezuela, empezó a expandirse. Y empezó a expandirse y creciendo sobre lo que la derecha había generado. Porque donde empezó a crecer Chávez, a ver, empecemos por Chávez. Chávez no es presidente porque esperaban, porque lo veían lindo y rubio y de ojos celestes, porque había una crisis, un país petrolero como Venezuela, con la riqueza que generaba, con las miserias que tenía al interior. Entonces había que dar respuesta a la sociedad. Y esa protesta, ese reclamo, atrás de un liderazgo fuerte, un liderazgo con iniciativa política, como fue el de Hugo Chávez, permite que él asuma la presidencia. Y esos movimientos y esa derecha que en el continente generaba desigualdad, que empezaba a generar violencia,
que tenía la incapacidad de generar esperanza y futuro en las sociedades, pues ya no tenía más nada que ofrecerle. ¿Qué le iban a ofrecer? ¿Que las privatizaciones iban a solucionar la vida de la gente? Si ya habíamos tenido el resultado. Se privatizaron nuestras empresas, empresas que se habían construido con el esfuerzo de nuestros pueblos, se las llevaron los grandes capitales y a nosotros no nos quedó absolutamente nada. Entonces, ¿qué iban a decir? ¿Las privatizaciones iban a solucionar los problemas de la gente? Ya no lo podían decir. Que los déficits fiscales, ya no lo podían decir. Ya no tenían con qué engañar y seducir a la gente. Y en ese andarivel empezaron a surgir los movimientos sociales, las protestas en la calle. Esas protestas fueron generando y construyendo nuevos liderazgos. Esos nuevos liderazgos tuvieron la capacidad de articular las diferencias. Se fueron creando condiciones que tienen que ver hasta con lo cultural, las canciones que nos identifican, los mitos populares de los cuales nos apropiamos, las banderas que vamos a instalar en nuestra sociedad, por qué vamos a luchar, las consignas, se fueron construyendo y se fueron articulando en espacios que fueron confluyendo en un abanico de diversidad, pero conceptualmente con la unidad y derrotar a la derecha como objetivo, y allí fueron surgiendo y apareciendo. Lula, que venía de una larga lucha en Brasil, con 2 intentos fracasados anteriormente, gana la presidencia. Aparece Néstor Kirchner, que de todos los líderes que era el menos conocido de todos, que es lo que te decía al principio de la nota. Pero bueno, Néstor Kirchner fue una sorpresa para todos. Primero para los argentinos, después para el resto del continente. Entonces, a partir de allí, bueno, el triunfo de Lula en Brasil, Néstor en la Argentina, Tabaré en el primer gobierno en el Uruguay, aparece Lugo en Paraguay, ese Paraguay del cual tanto desconocemos, ese Paraguay tan castigado en el corazón de América Latina, en el corazón de nuestro continente, y que sufrió y padeció una de las guerras más atroces que tuvo el siglo XIX, que fue la guerra de la Triple Alianza encabezada por Argentina, Brasil y Uruguay, con la conducción de Inglaterra, que era la que verdaderamente estaba interesada en el Paraguay. Destruimos aquel primer intento de construir un modelo social distinto en América Latina y el Caribe, que fue el de los López en el Paraguay, con ferrocarriles propios, con fundiciones, con el desarrollo de la metalúrgica, con un desarrollo educativo que los chicos iban a estudiar gratuitamente y les daban la alimentación, la ropa, y aquellos que terminaban los enviaban a perfeccionarse a Europa. 1870 estoy hablando. Esto pasaba en el Paraguay. El primer ferrocarril de Sudamérica estuvo en el Paraguay. El primer intento de independencia económica estuvo en el Paraguay, en América Latina. Y esto lo destruimos, esta alianza de estos 3 países, por injerencia directa de Inglaterra. Bueno, ahí apareció Lugo, una sorpresa para todos, después de tantas dictaduras, de Stroessner y lo que siguieron. Lugo, aquel cura que venía tercermundista, presidente del Paraguay, Correa en el Uruguay, Evo Morales después. Entonces el continente parecía algo tan distinto. Y se sostenían aquellas 2 grandes revoluciones de la década del 60, Cuba, y los sandinistas en Nicaragua. La región tomó un impulso, se paró ante el mundo, construyó ese marco de unidad, primero la UNASUR, después la CELAC, y desde allí empezamos a relacionarnos e integrarnos con el resto del mundo, con una mirada independiente y defendiendo lo que nos interesaba a los latinoamericanos y no a las grandes élites que están anidando y viven en nuestros países. Eso terminó. Algunos porque no había reelección, otros porque no fue su tiempo, otros por los errores, pero esa primera ola con esa impronta tuvo como consecuencia la vuelta en muchos de esos países. Yo conté la mía, seguramente si hay alguien de Ecuador te contará la de Ecuador, el de Uruguay te contará la de Uruguay, pero la nuestra fue así. Volvieron los gobiernos de derecha, volvieron los padecimientos, bueno, todo lo que conversábamos. Y ahora vuelve, fruto de esto, no tienen nada que ofrecer, lo que ofrecen es más de lo mismo, y ese más de lo mismo genera más miseria, más exclusión y más desigualdad. Y entonces empezaron nuevamente
a reconstruirse desde las derrotas, los nuevos liderazgos, las nuevas opciones políticas, y empezaron a surgir opciones electorales distintas, no conocidas, lo que fue en Chile el triunfo de Boric hace muy poco tiempo, que es el fruto de esas pequeñas cosas que van surgiendo en nuestros países. Porque a veces pasa que la derecha garantiza un orden. Entonces la derecha garantiza un orden, parece que todo funciona, el Congreso funciona, se pelean un poco más, un poco menos, pero funciona. Vos vas a trabajar, no cobrás mucho, no te alcanza, pero bueno, vas viendo cómo acomodás los gastos y la vas peleando. La escuela, bueno, no está tan bien o cuando voy a atender, pero la cosa parece que no funciona muy bien, pero a veces sigue funcionando. Entonces, las sociedades se terminan amoldando y acomodando a esas nuevas realidades. Y de golpe, no es que esa sociedad cambió, aparece algo que no estaba en los planes de nadie. Una agresión que puede ser moral, económica, política, porque en cada país se fue dando de manera distinta. En Chile fue lo del boleto. ¿Quién iba a pensar que a partir del que aumentaron 20 centavos el boleto, iba a terminar con la caída de Piñera y el triunfo de Boric? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Alguno de los que nos están mirando? ¿Alguien lo puede pensar? Nadie. Bueno, entonces, estos hechos que surgen en nuestras sociedades tienen que ver con esto. Bueno, la derecha garantizó el orden, pero esa agresión llega un momento que la sociedad no la tolera más. Es como pasa en las relaciones. Uno dice, bueno, y hace 10 años estoy casado, va bien. Y de golpe uno no sabe por qué, dice, y por esta pavada fue. Pero bueno, pero esta pavada, que en este caso fue el boleto, tiene una traducción. Las sociedades van resistiendo, nos vamos acomodando el cuerpo y las circunstancias a lo que va pasando. Pero llega un momento en el cual eso se desacomoda. Y aquel que se quedaba en su casa porque tenía miedo de perder lo poco que tenía, dice, ahora ya no tengo más nada que perder. Y salgo, y me movilizo, y genero un hecho político. Y ese hecho político genera nuevas referencias. ¿Por qué? Porque las viejas ya no sirven más. Las viejas referencias políticas ya no sirven más. Entonces hay que construir las nuevas. Y esa construcción implica esto. A partir de un hecho que parece tonto, en Bolivia fue el agua. Subió el agua y apareció Evo Morales. En Chile y fue Boric. En la Argentina fue el tema que no le dejaban sacar la plata de los bancos a la gente. Bueno, cosas que este tipo de agresiones son las que de manera inexplicable, no inexplicable, todo tiene una explicación y una construcción, pero en algún momento hacen que una sociedad diga basta. Y esto empieza a generar en este momento, y volviendo a lo que vos me planteabas y me preguntabas, esta nueva oleada en el continente, que tiene que ver con la recuperación del gobierno en la Argentina, que fue el primero, en el 2019 volvemos al gobierno, en este proceso de unidad, lo de Boric en Chile, la posibilidad que Petro pueda triunfar en Colombia, el sostenimiento y permanencia de la revolución bolivariana, ¿no? Que a pesar del hostigamiento, el bloqueo, de la cual es objeto de manera permanente y constante por Estados Unidos y los aliados locales como es el gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador, Macri de Argentina en su momento, han resistido y han sostenido el proceso revolucionario con aciertos y errores, pero sigue adelante. ¿No? Entonces, y esto, y dejaba lo último para el final, porque si no vos me vas a decir, ¿y de México? Bueno, y México en esta nueva etapa fue un hecho que también conmocionó, sirvió para que esto que está pasando hoy en el sur, que empezó también acá, tenga repercusión, porque nosotros vemos lo que pasa acá y lo que pasa acá también repercute en la Argentina. Y entonces no es lo mismo que esté Fox gobernando México que gobierne Andrés Manuel López Obrador. Totalmente distinto. Entonces, esta segunda ola, esta vez que tiene a México, esperemos que se consolide y que pueda ir generando
esperanza, futuro, y que nuestros gobiernos puedan manejarse con soberanía económica. ¿Para qué? Para poder decidir qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros, cuando digo nosotros es nuestros países y nuestra gente, ser independientes en lo político. ¿Para qué? Para no responder a los dictados de ningún imperio y decidamos qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros, ¿no? Y justicia social para que nuestros pueblos puedan vivir dignamente, que es lo mínimo que reclaman. No reclaman grandes cosas. La gente quiere que el sueldo le alcance, quiere mandar a sus hijos para que progresen y asciendan socialmente, los quiere mandar a estudiar, y es lo que dicen, lo que me decía mi papá: yo no quiero que vos seas carpintero como yo fui toda mi vida. Entonces tenés que estudiar. ¿Qué es lo que te pueden haber dicho en tu casa o cualquiera de los que nos está mirando, nuestros padres? Que vayamos a estudiar y bueno, y si no queremos estudiar, que trabajemos dignamente. Pero tener la posibilidad de hacerlo y decidirlo, tener una casa digna, que si nos enfermamos tengamos la atención médica, todo lo necesario para poder paliar ese momento, que una vez al año podamos hacer turismo interno, conocer los países hermosos que tenemos, cada uno, que cada mexicano conozca su patria, que conozca los lugares históricos, las bellezas naturales. Bueno, que cada latinoamericano pueda hacer eso. Cuando decimos justicia social es eso, es distribución más equitativa de la riqueza que generamos. Un continente que tiene todo para ser en el mundo de los espacios geopolíticos más trascendentes y más importantes. Tenemos energía, tenemos minerales, tenemos pesca, tenemos alimento, tenemos la gente, tenemos la capacidad, tenemos los científicos, y lo que tenemos a veces son gobiernos que nos entregan. Y entonces hay que avivarse, compañeros y compatriotas, y cuando nos toque elegir aquello que pueda representar mejor nuestros intereses y que pueda defender mejor lo que nosotros entendemos que hay que defender. Y lograr en cada uno de nuestros países una patria cada vez más justa, una patria cada vez más libre y una patria cada vez más unida a lo que es el resto del continente, porque de este mare magnum y de estas cosas que pasan en el mundo, la única manera que tenemos de afrontarla es en unidad, en diversidad, y todos los países de América Latina y del Caribe juntos. No hay otra posibilidad.